Bienvenida, Ivette. Excelente. ¿Alguien más? A ver. Muchas gracias, Dinora. Buenas tardes, buenas noches. ¿Alguien más? Ah, Milcar. Bueno, desde Medellín, ¿no? Ah, bueno, gracias a Milcar igual. ¿Alguien más? Aquí aparece Verónica del Salvador. Bienvenida, Verónica. Está Elvira, que es una religiosa de la Asunción de San Marcos. A ver, ¿quién más? Jimena, Mario Escalante, boliviana. ¿Y estás en dónde? En Bolivia. Mario, sí. Muy bien. ¿Alguien más quisiera presentarse, decir a su nombre, de dónde vienen? Ahí sí que no tanto de dónde vienen, sino desde dónde se conectan. Bien, en la medida que vamos haciendo la presentación también, pues nos podemos presentar. Si hay preguntas, pues ahí nos vamos conociendo también, ¿no? Entonces, digamos, estas han sido tres conversaciones o charlas o bueno, no sé cómo llamarlas exactamente sobre el tema del agua y cada vez pues el tema se va ampliando mucho más y cada tema es mucho más profundo. Ahorita vamos a recordar lo que vimos en las dos secciones anteriores rápidamente para ubicarnos en esta tercera. El tema de hoy va a ser el misterio del agua y su dimensión espiritual. Ese es el tema central de hoy. No sé si alcance el tiempo para abarcar toda la temática porque es muy rica, muy profunda, muy amplia, y, pero vamos a intentar pues que lo que trabajemos pues nos ayude también a todos nosotros. Eh, digamos, esta iniciativa de formación pues parte como de una inspiración de crear un espacio que yo lo llamo espacio espiral, que es para un espacio para la formación de, y terapias holísticas que tengan que ver con el bienestar integral de la persona, el tema de la salud, pero vamos mucho más allá de eso. Entonces, pues con estas pláticas estamos intentando como dinamizar este espacio para que pues, sea un espacio de servicio a los demás. Mi nombre es Francisco Reyes Archila, ya la mayoría me conocen de los que están ahí. Soy colombiano, pero vivo aquí en Guatemala desde hace 25 años. Tengo formación en teología, pero siempre he estado apasionado por el tema de la salud, el tema de las terapias y al mismo tiempo por el tema de la espiritualidad. Entonces, como que se unen esas dos pasiones y pues es lo que vamos a intentar mostrar hoy en la clase. Entonces, los temas, voy a priorizar hay un resumen de los temas anteriores, ubicar y precisar algunas cosas, hacer un ejercicio de comienzo. Pensaba proponerles una forma de testear el cuerpo, de testear, de saber, leer digamos, nuestro propio cuerpo, porque tal vez las inquietudes de la primera sesión salió eso, ¿no? Que tenemos que aprender como a escuchar nuestro cuerpo.
Y a veces no es fácil porque no estamos acostumbrados, no tenemos esa sensibilidad de escuchar nuestro propio cuerpo. Pero hay formas de escucharlo y esas son formas que se llaman testeo kinesiológico. Y algunas técnicas de eso nos pueden ayudar también para muchas cosas, para testear los alimentos, para testear el agua que tomamos, si conviene o no conviene, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a ver si lo logra, si lo hacemos más bien como al final, si nos queda tiempo. Si no, pues tal vez en una próxima vez, pues podemos hacerlo. La clase se está grabando, pues ahí encontré una manera de grabar las clases en Google, entonces pues vamos a también después a compartirla con los que no llegaron. Y el tema central, pues es el tema de la espiritualidad y el agua, de la espiritualidad del agua. Y un encuentro, digamos, desde la ciencia y las culturas ancestrales, que creo que cada día se va dando más ese encuentro, esa sintonía entre las culturas ancestrales y la ciencia, o al revés, o viceversa, ¿no? Porque, bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de la plática de hoy. Ese es el tema central de hoy. Y responde como a lo que hemos venido viendo, responde como a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el agua y el agua qué tipo de agua tomamos? Que fue lo que vimos en la primera sesión. Y qué es lo que pasa con nuestro cuerpo de acuerdo al agua que tomamos. Entonces, dependiendo del agua que tomemos, pues va a tener consecuencias en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Aprender a ver y reconocer y valorar esa parte es importante. Porque entonces comenzamos a valorar mucho más el tipo de agua que estamos tomando o que deberíamos tomarnos. Y ya en la segunda sesión trabajamos una pregunta que es cómo tomamos o cómo nos relacionamos con el agua. Y ahí trabajamos el tema de programar el agua, de aprender, pues primero a pedir permiso siempre al agua, a aprender a intencionar y a programar el agua para nuestra propia salud, pues en principio. Y el tema de hoy surge de una pregunta que ¿cuál es el sentido espiritual que le damos al agua? Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de visualización para ver para comenzar a entender o a comprender qué significa la espiritualidad cuando hablamos del agua. Entonces, antes de seguir ya con el tema de hoy, vamos a recordar algunos temas centrales de los que hemos visto. Primero, la afirmación de que el agua es un misterio, del cual es menos lo que sabemos que lo que no sabemos, que es menos lo que sabemos que lo que no sabemos. O sea, es un misterio y lo corroboran pues todo el mundo, ¿no? Desde las culturas ancestrales, los científicos que hemos mencionado como Masura Emoto, pues después de muchos años de investigación sobre el agua llega a la conclusión de que no sabemos nada. Vimos algunos aspectos y propiedades químicas y moleculares del agua y algunas propiedades. No lo vamos a repetir ahora. Si alguien está interesado y no tiene la información, me escribe a mi WhatsApp y con gusto yo les mando las presentaciones para que se enteren de este tema. El tercer tema que vimos fue la importancia del agua cristal líquida o agua cristal líquido o cristal líquido biológico que lo descubrió los cristales líquidos como tales están presentes en muchos elementos de la naturaleza, no solo en el agua, y son usados por la ciencia desde hace muchos años, sobre todo, pues por ejemplo, en las computadoras, en los teléfonos celulares y en muchos de la tecnología actual se usan el cristal líquido. Ustedes pueden entrar a internet y buscarlo, pero aquí la que descubrió que el agua es un cristal líquido
que está dentro de nuestro cuerpo fue esta doctora mexicana, Esther del Río. Y el otro descubrimiento de ella fue el tema de las magnetitas, que son campos electromagnéticos que están alrededor de las células. Y esta relación entre el cristal líquido y las magnetitas es lo que la calidad de esa relación, la calidad de los cristales líquidos y las magnetitas es lo que hace que esa agua que tomemos sea de calidad. Y ahí se menciona, en la primera mencionamos todos los beneficios de, de, de los cristales líquidos, del agua cristal líquida dentro de nuestro cuerpo. De hecho, ya la doctora del Río ya hizo su propia empresa y hasta en México están vendiendo ya el agua cristal líquida y no sé, aquí Guatemala no sé. Pero bueno, ese tema es fascinante, indudablemente hay muchos videos y alguien necesita información, material sobre el tema, con mucho gusto. Pero la clave es el agua cristal líquida, porque esa es la que está presente en nuestras células, las que alimentan las células. Y si esos cristales líquidos se reducen en nuestro cuerpo, entonces vienen muchas de las enfermedades que tenemos. Por eso es importante hablar de la calidad del agua que tomamos. También hicimos ahí una reflexión sobre el agua que llega en los botellones o que llega a través del grifo a nuestras casas y cómo esa agua pues puede ser potable, pero no necesariamente es un agua que nos va a beneficiar porque no es un agua alcalina. Tiene el pH muy bajo. De hecho, estos días compré un instrumento para medir el agua alcalina y ciertamente la diferencia entre la agua que sale del chorro o del grifo es un punto o más de pH con relación ya cuando el agua ya se, se alcaliniza. Vimos también la primera sesión el tema del agua alcalina, sus propiedades, sus beneficios. Eh, Básicamente el agua alcalina es la que está en 7.2 del su pH o mayor que, este, que este rubro. Entonces, y la importancia está que cuando el cuerpo está alcalino, pues difícilmente o casi que no pueden crecer los, eh, los, pues las bacterias, los hongos, en fin, ¿no? Los patógenos, porque ese ambiente no es propicio para desarrollarse, entonces se mueren. Entonces, si el cuerpo está alcalinizado, pues indudablemente vamos a estar más sanos. Y lo que alcaliniza en parte el cuerpo es el agua. Ya después vimos el tema cómo alcalinizar el agua, vimos varios métodos caseros, económicos, porque ciertamente pues ya hay máquinas hoy en día que alcalinizan el agua, eh, pues son bastante caros, o comprar el agua alcalinizada que ya la comienzan a vender, también pues no siempre está a nuestro alcance. Y aquí en Guatemala pues no, yo no he visto todavía que la estén vendiendo. Entonces, son como métodos caseros para alcalinizar el agua, es importantísimo. Y en la sesión anterior hablamos de cómo energizar, programar e intencionar el agua para nuestro propio bienestar. Y el uso terapéutico del agua. Mencionamos varias terapias basadas en el agua, pero fundamentalmente es mostrar cómo el agua nos puede o es un elemento básico en nuestra sanación. Y no solo de nosotros, como seres humanos, también los animalitos, también el uso correcto del agua alcalina y programada e intencionada puede ayudarnos a sanar. Y hoy pues vamos a ver el tema, la dimensión espiritual del agua. No sé si sobre esto hay alguna pregunta, alguna inquietud antes de pasar al tema ya central.
Sí, sí, realmente hasta hoy estoy aprendiendo a ya grabar las clases desde Meet, ¿sí? Entonces las dos anteriores no están grabadas, pero sí está el material y pues el material es bastante amplio e informativo e incluso pues también hay materiales que se les puede hacer llegar para ahondar en cualquier tema que ustedes estén interesados. Hay una bibliografía ya amplia que se las puedo pasar también con los enlaces para que puedan ustedes conectar. Pero sí necesito que me manden un mensaje para hacerles llegar todo. Bueno, entonces pasemos al tema. Sí, sí, con gusto, claro. Bien, entonces la dimensión espiritual del agua. Esta es una fotografía de la laguna de Chicabala aquí en Guatemala, que los que la conocen pues sabe que es una laguna sagrada para los mayas, ¿no? Incluso cuando uno vaya siente que está en otro ambiente que es bien diferente, bien, siente uno la espiritualidad moviéndose ahí. Entonces ese es el tema de hoy. Y esta es la laguna de Guatavita en Bogotá, cerca de Bogotá, muy cerca de Bogotá y también es la laguna sagrada de los muiscas. Y entramos ahí ya directamente al tema, el agua con las canciones que comenzamos, agüita sagrada, agüita santa, agüita sagrada, entonces es como tomar la conciencia de que el agua nos sana, que el agua nos transforma, pero que el agua también recuerda. La memoria del agua va a ser un tema muy importante ahorita. Entonces, desde el principio, y más en las culturas ancestrales, el agua ha sido sagrada. Y eso tenemos que, tal vez, una de las cosas que tenemos que insistir hoy en día es en la sacralidad del agua. Y ahí podríamos, vamos a mencionar algunos principios para fundamentar esto que estamos diciendo. O sea, tenemos que como cambiar nuestra visión sobre el agua, de pasar de un solo objeto de uso a realmente a hacerla parte de nuestra vida como algo sagrado, que está con nosotros, somos parte del agua y somos 70-80% de agua, pues indudablemente el agua no está afuera, sino que también está dentro de nosotros. Vamos a hacer el ejercicio antes de comenzar rápidamente. Y les comparto algo que no dijimos la vez pasada, pero que es importante en los procesos de sanación con el agua, es el efecto de la ionización del agua. Ionización se llama cuando por el movimiento del agua se desprenden iones de oxígeno y esos iones nos relajan, nos ayudan a sanar, tienen muchos beneficios. Fundamentalmente ayuda a restablecer el sistema nervioso. ¿Y se encuentra este fenómeno? En las cascadas, en los ríos, en las olas del mar, cuando llueve, en las tormentas, es decir, en esos fenómenos naturales el agua experimenta un proceso que se llama de ionización. Entonces, eh, ahí está la tarea que vamos a hacer ahorita. Les voy a pedir que cada quien recuerde algún lugar, sí, donde haya experimentado esto, sea una cascada, un río, estando en la orilla del mar o estando dentro del mar.
o si han estado durante una tormenta o bajo la lluvia. Entonces vamos a como a recordar ese momento, vamos a visualizarlo, cerramos los ojos, hacemos respiraciones profundas, nos conectamos con ese lugar e intentamos sentir el agua, recrear ese momento que vivimos en algún momento. Y después compartimos un poquito como la experiencia que ustedes han tenido en esos lugares donde hay bastante agua, donde hay movimiento del agua. No sé si alguien quiere compartir su experiencia. Sí, ujú. Sí, gracias, Liliana. Sí, este tema de la ionización me habló mi hija que vive en Colombia, porque hay una propuesta también de sanación de grupos que se llaman el baño baños de bosque, ¿no? Pero dentro de esos baños de bosque está colocarse cerca a una cascada, a un lugar donde el agua esté en movimiento y escuchar el agua. Y escuchar el sonido del agua porque al chocar el agua con las piedras se produce este fenómeno de ionización. Entonces, y como está aquí en la diapositiva, este fenómeno
comprobado científicamente, tiene efectos muy positivos en el cuerpo, como el aumento de serotonina, el estado de ánimo lo mejora, alivia el estrés, la ansiedad, la depresión, mejora el flujo de oxígeno al cerebro, promueve claridad, paz, bienestar. No sé si alguien quisiera comentar algo más. Sí, Mario. Gracias, Mario. Bueno, entonces la invitación es a que la medida que aprovechen esa posibilidad de estar cerca de lugares donde el agua esté en movimiento y tenga sonido y el agua choque, pues aprovecharlo ya sabemos que tiene un beneficio en nuestra salud muy grande. ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia? Si no, seguimos. Aquí también hay otra manera de ver el agua y es verla como nuestra maestra, una maestra espiritual. Por ejemplo, así como el agua fluye, no se resiste a los obstáculos, sino que los sortea, no se precipita, sino se adapta a las situaciones nuevas, eh, pues así también nosotros como seres humanos podemos aprender del agua. Eh, no sé si alguien quiera compartir algún aprendizaje que ha tenido del agua, pues aquí estamos para abrir, para compartir también, ¿no? Y esto es, por ejemplo, interesante cuando dice cuando lloras sanamos, ¿no? Llorar, usted sabe que las lágrimas tienen una gran cantidad de propiedades químicas, pero también es agua. Cuando nos sumergimos en un baño, sobre todo esos, como decía eh, eh, Liliana, el sumergirse en las aguas calientes, por ejemplo, en las aguas termales, pues vamos sanando, nos vamos liberando de muchas cosas, ¿no? Cuando nadamos en el océano, pues sentimos que revivimos, etcétera. Ahí queda abierta pues, los micrófonos. Si alguien quiere hablar o compartir alguna experiencia, pues estamos abiertos a eso. Entonces, podemos aprender mucho del agua. Y esto es lo que los pueblos han aprendido a lo largo de los siglos. Y vamos a compartir algo de esto hoy. Bueno, aquí había un cuento, una canto. Yo no sé si alguien nos quiera leer esta pequeña poesía que me gustó mucho y así compartir, otra persona comparte su voz.
¿Alguien quiere compartirlo? ¿Quiere leerlo? Bueno, Mario. Bien, si alguien necesita ese texto, se los puedo pasar también. Es un poco más amplio, pero solo presento esta parte, ¿no? Para destacar que los seres humanos venimos del agua, estamos formados del agua, dependemos del agua en todo sentido, emocional, físico y espiritualmente. Entonces, prácticamente por eso se le llama también nuestra madre, ¿no? Esta es una de las cosas preciosas que yo he podido tener de experiencia en mi vida y es haber visto desde el avión la desembocadura del río Amazonas en el mar Atlántico. Es impresionante. Entonces esta foto me recordó ese momento, ¿no? Y esta es una frase de un chamán en Brasil. No sé si alguien nos quiere leer esa frase, es bien bonita. Por eso la coloqué aquí. Sí, entonces esta es la visión de los pueblos originarios, de los pueblos que habitan, por ejemplo, el Amazonas. Ahora con viviendo querida Amazonía, pues uno descubre toda esa espiritualidad que está detrás, ¿no? De la naturaleza. Entonces ya entramos un poquito como a esa dimensión espiritual del agua. Y eso está en todas las religiones, están en todas las espiritualidades. Por ejemplo, me gusta este texto y lo vamos a ver la razón por la cual lo cito y es que el texto de Mateo 5:8 que dice que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Porque en el fondo la contemplación o la relación con el agua es descubrir la presencia de Dios en ella. O bueno, descubrirla, sentirla, vivirla. Y solo cuando tenemos un corazón limpio podemos hacerlo. Ese es un tema que vamos a desarrollar o plantear por lo menos hoy en día de cómo mirar el agua desde esa perspectiva. Y me gusta un famoso místico del siglo XII o XIII por ahí, ¿no? Rumi, que dice,
Si en tu sed tomas agua de una copa, verás a Dios en la copa. Y aquellos que no tienen conexión con Dios verán solamente su propia cara reflejada. Entonces es como un llamado, un invitado, una invitación a que podamos ver en el agua realmente la presencia de Dios. Después, claro, que tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de Dios y cómo puede estar presente en el agua. La pregunta que me haría, que me hago yo y que les haría a ustedes es, ¿realmente cuando tomamos agua, tomamos conciencia de esa presencia de Dios en ella? ¿O simplemente se ha vuelto ya tan cotidiano el hecho de tomar agua o bañarnos o usar el agua para todo, sin tomar conciencia de que en ella está Dios? Entonces queda la pregunta para que nos anime en esta reflexión. Entonces lo que vamos a hablar es primero de la mirada contemplativa del agua. Esta fotografía la tomó es un fotógrafo español, Víctor Vigas, ¿no? Dice, pues se ha tomado una cantidad de fotos y realmente a veces no quedaba contento con las fotos. Bueno, hay otra foto preciosa del agua que se me olvidó colocarla aquí, que la persona que tomó la foto duró mucho, una cantidad de fotografías que tomó tiempo, dedicación y solo pudo tomar lo que llamaría él como la fotografía perfecta. Pero me llamó la atención lo que dice este fotógrafo, que dice que hay que impregnarse del ambiente, del entorno y dejarse seducir por la luz y las formas antes de tomar una fotografía. Es una mirada contemplativa de este fotógrafo y no necesariamente aquí estamos hablando de Dios, ¿no? Sino que sabernos conectar de una manera contemplativa con el agua. Esa es como la invitación, ¿no? Y a hacerlo. Lo bonito es que esta dimensión espiritual del agua nos hermana a todas las culturas y a las espiritualidades. Y ese es el punto de partida de lo que queremos trabajar hoy. San Francisco le decía a la hermana agua, ¿no? Esa dimensión espiritual está presente en muchas culturas. Eso es lo que hay que, de alguna manera, también cuando hablamos del cuidado del agua, rescatar esa dimensión espiritual presente en todas las culturas y vamos a ver por qué. Entonces, una mirada contemplativa del agua, si aquí hay alguna pregunta, por favor, intervienen, no tengan pena. Tiene que ser una mirada atenta, amplia y profunda. Primera característica. Atenta, amplia y profunda. Recuerdo a un autor que decía que en este mundo en que corremos tanto, tenemos que aprender a parar. Y la espiritualidad de hoy en día tiende a ir por ese lado. Segundo, la capacidad profunda, desarrollar esa capacidad profunda de asombrarnos, lo que supone silencio y humildad. Y más que afirmar es la capacidad de seguirnos preguntando. Esto es lo que definen incluso grandes científicos, que frente al agua no podemos afirmar muchas cosas, sino más bien preguntar y seguir preguntándonos. Entonces yo los invito a que vayan reflexionando y pensando en esa relación cotidiana que ustedes tienen con el agua. Es decir, bueno, no es solo como la estamos mirando, sino también cómo aprendemos a mirarla de aquí en adelante, de una manera atenta, amplia, profunda, de asombrarnos, de guardar silencio frente a ese misterio fascinante de lo que es el agua. Hicimos esa primera actividad, la primera sesión de contemplar el agua que estamos tomando. Esto parte de un principio que ha desarrollado la física cuántica y es que el todo, la realidad en su totalidad,
en su mayor parte no está manifestada y es dinámica, es la fuente de todas las posibilidades, o sea que realmente lo que sabemos o lo que podemos prever en el futuro sobre, por ejemplo, sobre el agua, pues solo es una posibilidad, pero pueden haber muchas más. Es más lo no manifestado que lo no manifestado que lo manifestado en el agua, por ejemplo. Entonces eso nos ayuda a ver la realidad como un milagro, porque también nuestros ojos y nuestra mirada es muy limitada. Cada vez tomo más conciencia de eso de que nosotros no tenemos, nuestra mirada parecer es clara y podemos tener una buena visión, pero realmente no estamos viendo lo que realmente es la realidad. Estamos viendo una parte de esa realidad. Y a veces es una parte que aparece superficial, pero que es mucho más profunda, como vamos a ver ahorita. Entonces, una actitud frente al agua es la actitud de no saber, de que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y esto, dos testimonios de dos grandes científicos como Azuro Emoto y la doctora Esther del Río, que las dos insisten, los dos, a pesar de que han dedicado su vida al estudio del agua, pues llegan a la conclusión de que no sabemos nada. Y lo repiten y dicen, repitan por favor, repitan, no sabemos nada. El principio de que todo está conectado, por ejemplo, una mirada contemplativa parte de la idea de que todo está conectado entre sí. La Laudato sí insiste mucho en eso, bueno, también querida Amazonía también. Entonces, si estamos conectados con el agua y el todo está conectado, el agua con nosotros y nosotros con el agua, pues esto tiene que llevarnos a una actitud distinta. Porque lo que afecta a la parte afecta al todo y lo que nos afecta al todo afecta a las partes. Y lo que sufre el agua deberíamos sentir ese sufrimiento también nosotros. Algún video que miraba estos días de una neurocientífica muy famosa que se llama Nazaret Castellanos, ella insistía mucho en algo que va a ser la base de la espiritualidad desde la ciencia, digamos, no solo desde las culturas ancestrales, de que la conciencia, ella le llama conciencia, nosotros también llamamos conciencia, es que no está en nosotros, sino que está en todo y en todas partes. Y eso es un descubrimiento que ha hecho la ciencia, no, no es algo que está solamente en las grandes tradiciones, sino que la ciencia llega a esa conclusión. En ese sentido, el agua tiene conciencia. Y hay una conciencia que está mucho más allá de todo. Entonces, esa conciencia plena le llamamos Dios. Entonces, ella dice, contemplar no es más que sintonizar con la conciencia que está en todo. Entonces, es ver a Dios, es ver esa conciencia que está en las cosas. ¿Qué nos está queriendo decir? No tanto lo que nosotros podamos decir, ¿no? Entonces ella habla de dar lugar a la conciencia, no tanto tomar conciencia, sino dar lugar a la conciencia, a una conciencia que es mayor. Y en ese sentido, digamos, tomándolo como relación con el agua, es que la contemplación del agua es dar lugar a la conciencia que tiene el agua. Escuchar el agua, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuál es la conciencia que ella nos está transmitiendo? Al comienzo leíamos una poesía ahí que más o menos algo decía sobre eso, es decir, si el agua fluye, nosotros fluimos también. O sea, el agua, la conciencia del agua es fluir, y si yo contemplo el agua, tengo que aprender también a fluir. Desgraciadamente vivimos en una cultura, en una sociedad donde cada vez estamos más lejos de la naturaleza y entonces este tipo de aprendizajes son mucho más difíciles. Y por último, bueno, no lo último, pero la vida es la conciencia, y esto ya lo está planteando desde el ámbito científico también, de que la vida está sostenida por una energía creativa que llamamos Dios, que llamamos plena conciencia, que llamamos la fuente, que lo podemos llamar relajado, que lo podemos llamar Tata Inti,
que lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Pero esa energía creativa es lo que sostiene la vida. O sea, tiene que haber una energía creativa que sostenga la vida. Entonces, ¿cómo reconocemos en el agua esa energía creativa? Entonces ahí es donde ya entramos al mundo subatómico, o sea, el de los átomos, las partículas, ¿no? Eh, y es interesante, ahí es un mundo fascinante, el cual pues a veces uno, por no estar formado en esas áreas, pues muchas cosas a veces no las entiende, otras las entiende a medias, pero lo cierto es que es un mundo fascinante, maravilloso, ¿no? Y que tenemos que conocerlo. Pero dice este Murchu, que es un teólogo que trabaja el tema de la teología cuántica, dice pues mm, lo que hay es movimiento, no hay objetos que se mueven, lo que hay es movimiento. Y esto ha ayudado a ver la realidad no tanto desde el punto de vista como materia, sino como mucho más allá de la materia. Y es el fundamento de muchas prácticas de sanación, ¿no? También. La otra mirada contemplativa, la otra condición o beneficio de la mirada contemplativa es que tenemos que abrirnos a la sabiduría de muchas tradiciones indígenas, las cuales tienen una intuición, una comprensión intuitiva de la intención. Entonces, contemplar también y aprender de estas sabidurías de nuestros pueblos. Y como decíamos, esta mirada contemplativa nos hermana a todos y a todas, porque independientemente de la religión, el sexo, la orientación sexual o lo que sea, la mirada contemplativa nos hermana a todos. O sea, todos estamos llamados como a cambiar la mirada que tenemos sobre el agua. No sé si alguien quisiera decir algo, preguntar o comentar. Sí. Ah, bueno, gracias.
Bueno, aquí hay alguna. Sí, sí. Sí, sí, ionizar sí, pero tiene que ser un movimiento fuerte que haga que las partículas del agua desprendan los electrones negativos. Entonces, sí, no cualquier movimiento. El movimiento es activar el agua más que todo. Mm. Sí, gracias. No, a ti por... Bueno, ahí vamos aprendiendo entre todos. Hay una parte que no la voy a leer ni la voy a mencionar mucho, pero que básicamente es como textos de varios científicos como Esther del Río, Nazaret Castellanos, Naimon Murchu o teólogos como Javier Meloni que están insistiendo desde este lado de la ciencia, digamos, para enfatizar de que hay una energía creativa que llamamos Dios y que la vida está sostenida por ella. Aquí hay varios testimonios de ellos, varias afirmaciones y la implicación de eso, ¿no es cierto? Entonces está esta visión de que la vida está sostenida por esa energía creativa es lo que permite una mirada contemplativa del agua y ver el agua como algo sagrado. Pero desafortunadamente esa visión de que esa energía creativa ya no está presente en el agua o en la naturaleza, por ejemplo, en la manera como lo usamos hace que ya no miremos la naturaleza de la misma manera, sino que lo miremos como un objeto que podemos abusar de ella. Este es este es un video completo. Yo me gustaría presentarlo, pero el tiempo no alcanza. Este es un video largo, de hecho, creo que es en Ciudad de México, en México, una universidad que se llama, si no estoy mal, Universidad de La Laguna, que hizo un video sobre el espacio que existe entre las células eh, y un poco la anatomía de las células. Es impresionante, es como entrar en un universo completo, ver lo que hay dentro de cada célula y lo que está fuera de la célula.
esta parte del video que le tomé una foto, eh, está mostrando la parte, la membrana de la célula. Y dice Esther del Río, yo cada vez la admiro más a esta mujer, dice que en estos espacios entre las células tan pequeños, porque, por ejemplo, un átomo es una millonésima parte de un centímetro. Bueno, las células son más grandes, pero el tamaño de las moléculas de agua que están ahí en ese espacio son del tamaño de una millonésima parte de un centímetro. Y esto solo se logra ver con una tecnología muy avanzada. Y ella dice que en ese espacio tan pequeño está la grandeza del gran arquitecto del universo. Es decir, porque, bueno, nuestra mirada es demasiado limitada, nuestra vista no puede ver eso. Pero ahí es donde uno ve, cuando ve ese video y videos parecidos, que uno comprende que esto es impresionante, que la vida es un misterio, es algo fascinante y que solo es posible si hay una fuerza creadora, ¿no? que lo hizo. Este es el líquido intracelular, extracelular, es un poquito para que ustedes se imaginen que hay un espacio entre las células, ¿no? Ahí es donde está el gran arquitecto de la vida, porque ahí está la vida. Si ese espacio se contamina, se mueren las células. Entonces hay que cuidar mucho ese espacio. Y por eso la importancia de tomar de agua alcalina, porque el agua alcalina hace que ese espacio esté sano. Pero el agua que estamos tomando, que no es un agua alcalina, hace que en ellas, cuando llegue el agua a esos espacios, puedan crecer bacterias, puedan crecer patógenos que van a invadir después las células. Entonces es clave tomar agua, ¿no? Pero es impresionante cuando uno estudia eso, los cristales líquidos y todo lo que existe alrededor de la célula y en la célula. Esto también lo dice la doctora Esther del Río, también esta es una fotografía Kirlian, no sé si han oído hablar de ella, ¿no? Y se nota que en la parte superior, bueno, está hecho en muchas culturas, hay como una especie de apertura en nuestra cabeza, una clara salida de energía. Y ella lo dice, yo no lo sabría decir tan bien como lo dice ella, que en nuestro cuerpo hay una energía que sale hacia afuera, hacia arriba, hacia afuera, y otra que sale hacia abajo y hacia adentro. Entonces ella dice que esa misma bioenergía, ese mismo campo electromagnético que es nuestro cuerpo, está conectado con el campo electromagnético del universo y entonces prácticamente hacemos parte de esa misma realidad, ¿no? Es como cuando uno estudia la célula, impresionante. Esos videos donde muestra la célula, uno dice, no, esto tiene que ser realmente expresión de lo que es el universo en sí. Es como un universo en minúscula, pero impresionante. Me llamó la atención esta fotografía porque son los que llamamos los chakras, y cuando los chakras están desactivados a mano izquierda de ustedes y cuando están activados a mano derecha. Pero esto, ¿a qué se debe? Cuando hacemos oración sucede esto. O cuando programamos el agua, cuando energizamos nuestros chakras, cuando cuidamos esa energía interior de nosotros. Y como le dije, es básico y fundamental para que esa energía funcione bien el agua, porque el agua energiza el cuerpo, se energiza esos cuerpos. Y si el agua que tomamos es poca o es de mala calidad, se pierde mucho esa capacidad de energizar. Entonces, bueno, esos son los también está esta Lainey McTaggart, que tiene un libro precioso, se llama El experimento de la intención,
Y a lo que ya llega al final del libro, después de explicar y comentar una cantidad de experimentos hechos desde la física cuántica especialmente, llega a la conclusión ella de que hay una inteligencia superior que restablece el orden de todo. Y no necesariamente estas personas son creyentes, ¿no? Pero llegan a esa conclusión, no tiene que haber una inteligencia superior, que le hemos llamado Dios o como queramos, y que es al final como el actor principal de la vida. Bueno, ya vamos entrando al ya poquito tiempo que nos queda, desafortunadamente, pero vamos a entrar un poco en el tema de las culturas, y quiero citar a Daniel Matul, si no estoy mal, es que salteco, que es presidente de la Liga Maya en Guatemala, con relación habla ahí con relación al agua, ¿no? Desde la cultura maya. Dice que en el agua se encuentra concentrado el misterio del universo. Y eso yo lo creo, o sea, realmente, entonces ya comenzamos a ver que esta visión del agua, en la espiritualidad del agua o la sacralidad del agua, está presente en todas las culturas. De hecho, él hace una referencia al nacimiento nuestro, que nosotros nacemos, estamos casi 9 meses o un poco más, un poco menos, en el vientre materno, que es agua. Tal vez por eso nos encanta el agua, ¿no? El agua caliente, no tanto el agua fría, porque nos recuerda al vientre materno. Entonces eso es lo que dice Daniel Matul. Bueno, este es el experimento también un experimento que se hizo en el libro de Experimento de la Intención de Laine McTaggart, donde muestra también cómo el agua, la oración, perdón, en este caso, modifica la estructura molecular del agua. Y esto lo descubrió también Masuro Emoto en Japón, ¿no? Entonces, como decía tal vez por ahí Liana, ¿no? La importancia, y eso está muy presente en nuestros abuelos, abuelas, la importancia de orar con el agua. Porque al orar estamos intencionando el agua. Bueno, vamos a verlo rápidamente en el tiempito, porque esto me fascinó este tema, porque ya es un tema de unión entre lo que dice la ciencia y lo que dicen las culturas. Entonces, el agua en las culturas ancestrales sería este tema que nos queda ahorita en 2 minutos, o por lo menos mencionarlo. Bueno, este fue un texto que encontré en la UNESCO, donde se hace una referencia a la tecnología de los indígenas del Perú, sobre todo de los incas, ¿no? Y cómo esas infraestructuras creadas en esa cultura, y seguramente en muchas culturas, son las que de alguna manera van a ser la alternativa para enfrentar el fenómeno, por ejemplo, del calentamiento global, o enfrentar situaciones toda la situación de lo que se prevé puede ser una problemática de acceso al agua. Pero inclusive ahí está el texto, está también pues digamos, el enlace donde puedan ver ese artículo, se lo recomiendo, porque es hecho por ingenieros, ¿no? Pero que han estudiado o que han entrado hoy en día a ver que la alternativa para la solución de los grandes problemas está en recuperar esa infraestructura creada en la cultura, en nuestras culturas ancestrales. Y aquí es otro texto que también les recomiendo mucho, también se los puedo pasar, que se llama Los Guardianes del Agua de los Andes del Perú. Hay unas fotografías preciosas y que muestran la manera como en esta cultura manejaban el agua, ¿no?
bueno, no manejaban, se relacionaban con el agua. Y esto lo dicen un ingeniero, pero dice los ingenieros andinos y lo coloca entre comillas. Yo no lo colocaría entre comillas porque realmente son ingenieros, ¿no? Solo que es otro tipo de ingeniería, no es la ingeniería que se enseña en las universidades, no. Pero es una ingeniería que se basó en la observación minuciosa de la naturaleza y en la experimentación de siglos y siglos, ¿no? La herencia de los abuelos, de los tatarabuelos. Y lo cierto es que hay una sabiduría muy grande con relación al agua. Este documento se los invito a que lo lean también, ¿no? Porque sí es impresionante también. Este se le llama Guarú Guarú, que es una forma que tuvieron los incas para poder, digamos, tratar el agua, o tratar o relacionarse con el agua, para almacenar el agua, me llamó bastante interesante cómo estos medios ayudaban a filtrar el agua para que ese agua retornara también a la madre tierra y pudiera alimentar a las comunidades en tiempos de sequía. Esto es en lo que, por ejemplo, en Bogotá y en esos alrededores de Bogotá se conoce como los humedales, ¿no? Pero los humedales en Cundinamarca, en Colombia, son naturales. Estos fueron creados por la misma cultura para poder resolver todos los temas del agua. Y esto no creo que no sean ingenieros los que hicieron esto. Estas son cuestiones impresionantes. Aquí menciona cinco tecnologías ancestrales, ¿no? Que son los amunas, que son canales para sembrar el agua. Es bien bonito, yo les invito a leer el artículo bien porque es impresionante. Los guarú guarú, que son los camellones, oasis de fertilidad, que son reguladores hídricos. Los andenes, que son escaleras. Bueno, esos terraplenes que a veces se conocen en la manera como se cosecha, como se siembra y se cosecha. Las cochas, que esta es la imagen de las cochas, que son pequeñas, digamos, se les llama ojos de agua, que respiran con la tierra. Entonces, pero son creadas por el ser humano, por la cultura, para poder conservar el agua y también dejar que esa agua se filtre también y alimente los acuíferos que están debajo de la tierra. Entonces, todas estas tecnologías ancestrales a mí me llamaron la atención. Aquí hay una fotografía, varias fotografías sobre la manera como están cuidando los incas, las culturas de los Andes están cuidando y están cuidando el agua. Y es impresionante porque realmente tenemos que aprender de ellos. Sí,